Hola estudiantes, ahora veremos guía 3 y 4, cambios de estado y sistemas de medición de la materia. Comencemos. Acá tenemos los objetivos a desarrollar. Hablando de los cambios de estado, muchas veces habrán observado cómo se derrite un trozo de hielo a temperatura ambiente en un día cálido, o también cuando se empañan los cristales del automóvil en los días fríos. En ambos casos están observando cambios de estado del agua. Con fines de aprendizaje, se presenta un esquema en el cual se representan los cambios de estado. Tenemos fusión y abajo de él se encuentra un círculo que representa el estado de la materia sólida, seguido de una flecha y como resultado se tiene el cambio de estado que se logró. Empezamos con el término de fusión. Fusión es pasar de un estado sólido a un estado líquido. En solidificación, el cambio es diferente. El material que está en estado líquido pasa en estado sólido. En el término de vaporización es cuando el líquido se transforma a gas o vapor. Y en la condensación es cuando el gas se transforma en un líquido. También existe un proceso industrial que se llama licuación, que consiste en la transformación de los gases en líquidos, pero en este caso por aplicación de grandes presiones que hacen que las partículas del gas se junten, adoptando el aspecto y las características de un líquido, mientras se mantenga esta presión. Este proceso es importante en la industria para obtener los gases licuados, como el amoníaco, que es un gas que se utiliza en la fabricación de muchos productos como fertilizantes, medicamentos y plásticos. Existen otros cambios de estado, como la volatilización, que es el pasaje de un sólido al estado de vapor, sin pasar por el estado líquido. Algunos autores llaman este cambio de estado de la materia sublimación, reservando el término de sublimación inversa al proceso opuesto. Ejemplo de ello es que volatiliza la naftalina, que se usa como antipolímeros, y el dióxido de carbono sólido, conocido como hielo seco, precisamente porque a temperatura ambiente pasa al estado de vapor, desde el estado sólido sin derretirse, produciendo como gran característica. Cambios de la materia de un estado a otro pueden lograrse por medio de la variación de la presión, la temperatura o ambas. Es por eso una nota importante es que en todos los casos anteriores no producen transformaciones en las sustancias. Por eso se denomina procesos o cambios físicos. Los gases nos rodean y aunque la mayoría de las veces no podemos percibirlos con nuestros sentidos, ya que en general son invisibles y solo en algunos casos podemos olerlos. En el caso de los perfumes, curiosamente, es el estado de la materia que se puede estudiar con mayor facilidad. Algunos gases son esenciales para la vida, como el oxígeno y el nitrógeno, que componen el aire. Otros, como el butano y el metano, se usan como combustibles en el gas natural. Están también el ozono, que filtra la radiación ultravioleta en la atmósfera, y el dióxido de carbono, que es responsable del efecto invernadero. Variables de estado. El estado de un gas puede describirse mediante tres propiedades, que pueden observarse y medirse. Estas son la presión, el volumen y la temperatura. Los valores de estas propiedades dependen del sistema gaseoso y están relacionadas entre sí, por eso se llaman variables de estado. Presión. Representamos la presión con la letra P. Presión es la fuerza aplicada sobre una determinada superficie o área en un cuerpo. En los gases, la presión es el resultado de la fuerza que ejercen las partículas del gas al chocar contra las paredes del recipiente que lo contienen. Hay varias unidades para medir la presión, como el pascal y los hectopascales, las atmósferas y los milímetros de mercurio. Acá mostramos un ejemplo para visualizarlo. Imaginen un gas atrapado dentro de un cilindro que tiene un extremo cerrado y por el otro lado, que sería en la parte superior, un pistón que se mueve libremente. Con el fin de mantener el gas en el recipiente, a ese pistón que se mantenía libremente
se le coloca una cierta cantidad de peso, más precisamente una fuerza simbolizada por la letra F, a fin de equilibrar exactamente la fuerza ejercida por el gas en la parte inferior del pistón y que tiende a empujarlo hacia arriba. La presión del gas es simplemente el cociente de fuerza sobre área, donde A es el área de sección transversal del pistón. Entonces podríamos decir que se cumple el término de presión, ya que se ejerce o se aplica una fuerza sobre una determinada superficie o cuerpo. Volumen. A volumen lo representamos con la letra V. Y volumen es el espacio que ocupa la materia. Como el gas no tiene volumen propio, el volumen de un gas es el del recipiente que lo contiene. Si el recipiente es más grande, las partículas estarán más separadas unas de otras, y si es pequeño, estarán más juntas. El volumen puede medirse en litros, mililitros, metros cúbicos o centímetros cúbicos. Para resolver problemas del estado gaseoso, vamos a medir el volumen en litros. Temperatura. Es una medida de la energía térmica, o sea del calor, y está relacionada con el movimiento de las partículas, ya que a mayor energía en forma de calor, las partículas se mueven más y con más velocidad, generando mayor número de choques contra las paredes del recipiente. El instrumento utilizado para medir temperatura es el termómetro, que puede estar graduado en varias escalas, según los puntos de referencia que se tomen. Nosotros en la vida cotidiana utilizamos la escala Celsius para medir la temperatura corporal y saber si tenemos fiebre o para medir la temperatura ambiente. Se comprobó experimentalmente que para trabajar con gases se necesitan muchas veces temperaturas muy bajas, mucho menor que a 0 grados Celsius. Por eso se utiliza una escala llamada Kelvin o escala absoluta. Esta escala toma como valor 0 Kelvin al valor más bajo de temperatura que puede llegar a tener la materia, que equivale a menos 273 grados Celsius. Como una antesala, hablemos de Boyle. Robert Boyle fue un físico natural, químico, físico e inventor. También fue un prominente teólogo cristiano. Como científico es conocido principalmente por la formulación de la ley de Boyle, además de ser generalmente considerado como el primer químico moderno, y por lo tanto uno de los fundadores de la química moderna. Un dato curioso es que en la internet o en otros libros pueden encontrar la ley de Boyle como ley de Boyle y Marriott. Es porque Edmund Marriott fue otro científico que también tenía el mismo pensamiento y que llegó a la misma conclusión que Boyle. Sin embargo, Marriott no hizo públicos sus trabajos, sino hasta el año 1676. Esta es la razón por la que en muchos libros encontrarán esta ley con el nombre compartido, con Boyle y Marriott. Ahora bien, hablemos de la ley de los gases, que sintetizando es una relación entre presión y volumen. Se comprobó que si una cantidad fija de gas se mantiene siempre a la misma temperatura y se somete a diferentes presiones, el volumen del gas aumenta cuando la presión disminuye, ya que las partículas al estar más libres para moverse ocupan más lugar porque se separan unas de otras. Acá tenemos un ejemplo. En el estadio 1 la presión es leve, que quiere decir que el gas presenta mayor volumen. En el estadio 2 la presión aumenta y el volumen disminuye de una cantidad moderada, porque la presión es ejercida de manera moderada. Ya en el estadio 3 la presión aumenta el doble que en el estadio 2, entonces por ende el volumen disminuye. La tabla periódica es un esquema en donde encontramos los elementos químicos que existen en el universo, de manera ordenada y clasificada según algunos criterios. Fue propuesta por Dmitri Mendeleev, quien ordenó los elementos basándose en la variación manual de las propiedades químicas. La forma actual es una versión modificada de la de Mendeleev. Fue diseñada por Alfred Werner. Los elementos se ordenan según la cantidad de protones que el átomo contiene en su núcleo. Esta cantidad recibe el nombre de número atómico. Por ejemplo, hidrógeno
contiene un protón, helio 2 protones, litio 3 protones. Estos son los primeros 3 elementos que aparecieron con estabilidad en la formación del universo.